tengo que escuchar su voz y tengo que conocer su voz. Tengo que discernir cuál es la voz del Señor. De manera también que Dios tiene que conocer mi voz. Yo tengo que ser oído en los cielos. Tengo que ser alguien conocido para Dios. Ahí se establece entonces una relación bidireccional, pero única. Dios trata con hijos, Dios no trata con nietos, Dios no trata con abuelos, Dios no trata con sobrinos, Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros somos sus hijos. Y cada uno de nosotros tiene que conocer la voz de Dios y Dios tiene que conocer nuestra voz. Dios tiene que identificar. Cuando tú clamas al cielo por la mañana temprano, Dios escucha desde el cielo y dice, ahí está uno de mis hijos. Pero si alguien se levanta por la mañana y se pone a clamar a Buda o a Alá, Dios no identifica esa voz. Pero si tú clamas a Dios, Dios enseguida dice, allí está uno de mis hijos. Vamos a prestar atención a ver qué me pide, a ver qué necesita, a ver cómo le suplo, a ver qué favor necesita hoy mi hijo, porque yo voy a socorrerle. Entonces, leíamos también en ese primer versículo, nada me faltará. Dios evidentemente viene a suplir y Él es plenitud, Él conoce todas tus necesidades, aún antes de que tú abras tu boca, Él ya sabe lo que le vas a pedir, Él ya sabe, mejor aún, lo que tú necesitas, y Él suple toda necesidad, nada me faltará. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es vivir en esa plenitud que Dios ha prometido para sus hijos. Si tú aprendes a confiar en Dios, no vas a necesitar mirar a otra parte, no vas a necesitar buscar otros recursos. Dios va a suplir absolutamente todas tus necesidades. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Dios no solamente te ha salvado, mejor aún, Dios te creó, Dios te diseñó en el vientre de tu madre, Dios estaba formándote paso a paso. Dios estaba imprimiendo tu carácter, Dios estaba imprimiendo tu personalidad, Dios estaba imprimiendo los dones que tú ibas a tener, las habilidades que tú ibas a tener. Dios estaba poniendo en ti absolutamente todas tus características. Él es el diseñador. Él es el diseñador de tu vida, no solo de la vida. Algunos dudan que Dios creó el mundo y que Dios creó a Adán y Eva. Para mí eso no tiene ninguna duda, es la palabra de Dios la que está en juego, pero a mí me encanta pensar que Dios me diseñó en el vientre de mi madre. Es decir, que yo no mido 1,79 por casualidad, que yo no tengo el color de ojos que tengo por casualidad, yo no tengo las habilidades que tengo por casualidad, porque me tocó. Yo sé que Dios pensó en cada detalle de mi vida, en detalles que mis padres no podían pensar. Por eso Dios puede suplir todas mis necesidades, porque Él me creó, Él sabe exactamente cómo pienso, Él sabe exactamente cuándo yo me entristezco, cuándo yo me despisto, cuando yo me confundo. Él sabe perfectamente lo que me alegra, lo que me hace feliz, y Él me lo puede dar. Por eso el salmista decía, nada me faltará. Luego leímos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Siempre Dios tiene un alimento especial para sus hijos, una medicina especial para sus hijos. Los mejores lugares para encontrar buenos pastos están en la iglesia. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos bien plantados en la iglesia y aprendamos a pastar en la iglesia y a tomar del alimento que se nos da en la iglesia. O sea, tú tienes que estar plantado en la iglesia. Bueno, y ahí nos quedamos. Entonces el salmista sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando Dios
hizo el mundo, lo hizo en 6 días, ¿verdad? Solamente cuando hubo acabado su obra, en Génesis 2:2 se nos cuenta que solamente cuando hubo acabado su obra, reposó de su obra. Es decir, el reposo del cual habla el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará, solo puede ser obtenido, solo se puede alcanzar cuando yo como hijo de Dios cumplo con la misión, con el propósito, con las tareas que Dios me ha encomendado. Yo no puedo descansar si antes no he trabajado. No puedo pedirle a Dios reposo de algo que no hice, de algo que no me supuso un desgaste o un vaciamiento de mi vida. En la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, encontramos que Dios bendijo a un hombre con 5 talentos, Dios bendijo a otro hombre con 2 talentos, Dios bendijo al tercer hombre con 1 talento. La Biblia nos enseña que cada uno según su capacidad. Dios creó cada persona con una capacidad. El que tenía la capacidad de administrar 5 talentos, recibió 5 talentos. Y con el transcurrir del tiempo, ese que había recibido 5, lo puso a negociar, lo trabajó y obtuvo 5 más. El que había recibido 2, igualmente los puso a trabajar y obtuvo 2 más. Pero el que había recibido 1 talento fue y lo escondió. No lo puso a trabajar, no lo puso a producir. El resultado es que cuando vino el Señor a pedir cuentas, el que había recibido 5 talentos le dijo: Señor, mira, he trabajado, lo he movido y he producido otros 5, aquí tienes los 10, este es el resultado. Y vino a entregárselo a su Señor, porque todo es de Dios, no es nuestro. El que tuvo 2 talentos hizo exactamente lo mismo. Señor, mira, lo puse a trabajar y he producido otros 2, aquí está el resultado, para que tú te lleves la gloria. Y a los 2 les dijo lo mismo. Les dijo: has sido buen siervo, has sido fiel en mis cosas, por lo tanto, entra en el gozo de tu Señor, entra en el reposo, entra ahora a disfrutar del trabajo bien hecho. Pero el que había recibido 1 talento, la verdad que recibió la disciplina, recibió el enojo, el regaño del Señor, y en el versículo 30 se nos dice que esa persona fue a parar a las tinieblas, fue a parar a un lugar donde no había reposo. Por lo tanto, es importante que tú te grabes en tu mente, y yo le pido al Señor que lo grabe en tu corazón, que el reposo viene después de haber hecho lo que Dios nos ha encomendado. Solo puede venir después, no antes. El trabajo es una bendición, pero el trabajo cansa. El ministerio es una bendición, pero el ministerio cansa. Tener discípulos es una bendición, pero tener discípulos cansa y desgasta, porque te tienes que vaciar en ellos, tienes que dar todo lo que tú tienes y tienes que volcarte en ellos. De gracia recibisteis, de gracia tenemos que dar. Y ese precisamente el ciclo que Dios quiere que nunca interrumpamos. Recibo de gracia y me lleno y Dios me completa y Dios me satisface y yo me vacío de gracia en otros y entonces me quedo listo para entrar en el reposo del Señor. Y esas aguas nuevas, esas aguas frescas vuelven a llenar mi vida. En el momento en que yo interrumpo mi vida de servicio, mi vida de dar a los demás, yo dejo de tener el reposo de Dios. Y yo empiezo a agotarme. Vive más cansada la gente que no sirve que la gente que sirve para Dios. Porque la gente que no sirve se dedica a sus cosas, quizá al mundo, y entonces el mundo le paga con lo que tiene el mundo. Pero el que sirve a Dios va a tener el reposo de Dios. Es tan gratificante poder presentarte ante Dios y decirle: Señor, aquí está el fruto de mi trabajo.
Señor, me mandaron pintar la iglesia y mira, la pinté con todo el esmero y con todo el cariño que he podido. Señor, me diste un discípulo y mira, lo he cuidado, lo he ayudado, he estado con él, le he acompañado y aquí está el fruto. Mira, él ha traído a su familia, él ha traído a sus amigos. Pero el que no trabaja, el que no sirve, no puede tener reposo de Dios. La famosa frase que hemos acuñado ya tantas veces, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque de la misma manera decíamos ayer en la boda que Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Dando toda su vida. Así es como se nos manda a nosotros amar, con un amor incondicional, con un amor que lo da todo, con un amor que sirve sin descanso. El reposo es entonces para los que trabajan para Dios, porque el mundo no paga bien. El mundo paga con su moneda. La moneda del mundo es egoísmo, es falsedad, es la propia carne. Ese va a ser el pago que vas a tener en el mundo. Yo recuerdo en mis primeros años de vida cristiana tener el deseo de servir, querer servir, anhelar servir. Yo quería que me pusieran a hacer algo. Y entonces lo primero que me pusieron a hacer fue colocar sillas y descolocar sillas. Sacar las sillas y poner las sillas. Y recuerdo que estábamos en un local que cabían 800 personas. Y en aquel momento en la iglesia, pues no éramos muchos, no éramos más de 50 o 60 personas. Y teníamos un local enorme. De vez en cuando ese local, pues nos lo pedían prestado para algún concierto de Miguel Casina, para algún concierto de Danilo Montero. Y entonces, claro, ese día el local se llenaba. Había que colocar 800 sillas. Y había que colocar 800 sillas bien alineadas y bien rectas. Y yo soy de los que miro la fila desde atrás. Y si veo una torcida, hago mover toda la fila para que quede en su sitio. Y los que colocan las sillas aquí lo saben. Que yo llego y cuando entro al salón digo, ¿quién ha colocado las sillas? Y me pongo a mover, venga, rápido, rápido, esto no se puede hacer una chapuza aquí. Esto es para el Señor, tiene que quedar bien. Y entonces colocábamos sillas, pasábamos el aspirador. Tú imagínate pasar el aspirador a una moqueta de un salón de casi 800 metros cuadrados. Eso no se pasaba en 10 minutos. O sea, cuando allí terminabas de pasar el aspirador, te dolía la columna para hasta la tarde, de estar ahí agachado todo el día. Y ni qué decir tiene cuando al concierto venían nuestros queridos hermanos de la iglesia de Filadelfia, los gitanos, porque entonces el salón quedaba que parecía que había pasado por allí el Katrina. O sea, pañales usados por el suelo, botes de latas de conserva vacíos ahí tirados. Bueno, no quiero describir muchas cosas para no amargaros la mañana, pero era como los basureros de la ciudad cuando salen el sábado por la mañana a recoger. Eso era lo primero que yo hice en la iglesia. También me acuerdo que estaba en la cafetería y entonces pues había que ir a por las compras, había que preparar bocadillos. Cuando había un concierto de estos y llegaba tanta gente y teníamos una cafetería pequeñita como la que tenemos aquí, a pesar de ser un local tan grande. Y eso era un caos tremendo. Pero te puedo asegurar que cada día de los que estuve ahí haciendo esas cosas, lo hacía con todo el gozo de mi corazón. Con todo el gozo de mi corazón. Estábamos los primeros a la hora de abrir el local y nos íbamos los últimos. Cuando hacíamos algún programa especial en fin de año, alguna obra de teatro y preparábamos esos decorados, pero claro, eran decorados de cine, porque aquel local había sido un cine y tenía toda la distribución
y el diseño de un cine. Entonces teníamos que hacer decorados que eran desde el techo hasta el suelo y pintarlo todo y poner todo tipo de artilugios y la máquina de humo y lo otro. Y eso era horas y horas de trabajo para una obra que duraba 10 minutos. Pero lo hacíamos con todo el gozo, con todo el gozo. Esas naves maravillosas que hay en el redil donde donde están las habitaciones de 3, 4 personas, eso no siempre fueron habitaciones. Eso antes eran habitaciones de cerditos. Eran cochiqueras. Era una granja de cerdos. Y entonces, cuando llegamos a la finca del redil la primera vez y vimos todo eso, pues la última vez que vivieron ahí los cerdos, allí dejaron sus recuerdos. Y aquello estaba lleno de recuerdos de cerdito. Y eso hubo que limpiarlo todo, hubo que tirar todas las paredes interiores para dejar toda la nave diáfana y entonces hacer habitaciones nuevas, poner el suelo nuevo, poner techos nuevos, poner ventanas, poner luces, etcétera. Y todo eso lo hicimos fin de semana tras fin de semana, yendo a trabajar al redil. Hasta el día de hoy se sigue yendo. Esta semana mismo va a haber una brigada de voluntarios en el redil. Y todo eso se hizo con gozo. Todo eso se hizo sabiendo que era para el Señor. Recuerdo una vez que estábamos en medio de un ayuno de 21 días. Y yo estaba ayunando en esa ocasión tomando solamente líquidos. Y entonces llegó el fin de semana y había que hacer trabajos en el redil, había que hacer algo allí y recuerdo pues que se pidieron voluntarios. Entonces nos fuimos a trabajar al redil. Y a la hora de la comida, pues bueno, por la mañana preguntaron, bueno, ¿quiénes van a comer? ¿Quiénes están de ayuno? Porque era un ayuno general de la iglesia. Entonces yo dije, no, a mí no me hagáis comida, si vais a hacer un caldo, pues yo me tomaré un cuenco de caldo, de la sopa, pero el caldito. Y recuerdo que ese día estábamos trabajando con un martillo de esos grandotes, no sé cómo se llaman, pero eso nos tocaba destruir paredes. ¡Pah! ¡Pah! Las manos quedaron llenas de callos, porque los que somos de oficina enseguida se nos delata que somos de ciudad. Pero mira, cada martillazo, eso era como si estuviéramos bateando en la final de la NFL americana. O sea, y tiramos paredes, y tiramos paredes, y tiramos paredes. Me acuerdo que estaba con Jorge Astorga, estaba con otros discípulos de Madrid, y trabajamos toda la mañana, y ese día yo me cansé menos que otros días. Yo recibí un milagro en mi cuerpo, porque no había comido nada, gasté más calorías, te lo puedo asegurar, que cualquier otro día de los que yo he trabajado en el redil, y ese día yo me sentía bien, me sentía pletórico. Volví a casa, Natalia me decía, ¿qué habéis hecho? Nada, hemos tirado unas cuantas paredes, pero como si nada. Y habíamos, en esas naves de las habitaciones, había todo un alcantarillado que corría todo el centro de la nave. Y en ese alcantarillado había una rejilla, de manera que pues, cuando se limpiaba los excrementos de los cerdos, todo eso con agua iba a esas alcantarillas y eso iba para la parte de atrás de la nave, donde se recogía de las 3 naves y bajaba hasta una fosa que estaba en la parte de abajo de la finca. Entonces nos tocó quitar esas rejillas, quitarlas, las rejillas de hierro, y todas las paredes de las cochiqueras, tumbarlas y con eso rellenar el alcantarillado para luego poder poner suelo todo al mismo nivel. Pero es que eso era una alcantarilla, pues fácilmente te llegaba por aquí, de 1 metro de profundo, y todo a lo largo de la nave. Todo eso lo tuvimos que rellenar en las 3 naves. En las 3 naves. Fue un trabajo impresionante. Yo creo que no he trabajado más en toda mi vida que aquel día. Y estábamos de ayuno. Y de un ayuno que ya llevábamos varios días ayunando y tomando solo líquidos. De esos ayunos donde ya le coges asco al Aquarius,
al sirope no sé qué, ya no te apetece beber nada porque ya solo quieres masticar algo. Bueno, pues todos esos trabajos fueron hechos con gozo y Dios siempre recompensaba, siempre hallabas el reposo. Yo llegaba el lunes a la oficina y yo estaba contento. No había estado el fin de semana en el cine, no había estado el fin de semana de compras, no había estado el fin de semana en la piscina ni en la playa. Había estado trabajando como un obrero de la construcción y yo llegaba el lunes a mi oficina con mi corbata, con mi traje, a ver a mis clientes, a ir a una comida con un cliente, a ver a otro, y nadie sabía lo que yo había hecho el fin de semana. Solo si me miraban las palmas de las manos se podían dar cuenta, o si me quitaba la chaqueta y se me veía el moreno ese obrero que solo llega hasta aquí. Y todo había sido hecho con gozo. Yo cuando voy ahora al redil y veo esas naves y veo la función que tienen, yo me acuerdo de cada martillazo. Yo me acuerdo de cada gota de sudor que cayó allí. Me acuerdo de trabajos que salieron mal y hubo que volver a hacerlos. Porque no teníamos todas las capacidades, porque no sabíamos, porque no éramos obreros de la construcción. Pero a ganas no nos ganaba nadie. A ganas éramos campeones. Allí Natanael, Roberto, bueno, y un montón de gente que ha pasado por allí. Fidelidad. Después de eso es que tú puedes encontrar el reposo de Dios. Pero si no sirves, tu vida va a estar siempre en algo te va a faltar. Si tú no vives en el plan de Dios, y el plan de Dios pasa por servir. Tu vida tiene que ser útil a otras personas. Si no, algo te va a faltar toda la vida. Y lo buscarás en el trabajo, lo buscarás en los estudios, lo buscarás en un marido, en una esposa, lo buscarás en el dinero, en los viajes, en la diversión, lo buscarás de muchas maneras, pero toda la vida te faltará algo. Porque si no sirves, nunca tu vida va a hallar el propósito de Dios. Por lo tanto, una de las mejores oraciones que tú le puedes hacer a Dios es: Señor, ¿en qué puedo servir? Y más allá de en qué puedo servir, una de las mejores acciones que tú puedes hacer es venir temprano un domingo y arremangarte y decir: Héctor, Lucero, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? O venir pronto un viernes, o venir pronto cualquier otro día y decir: aquí están mis manos, ¿para qué sirvo? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, hay que pintar, hay que colocar, hay que pasar el aspirador, hay que ir a comprar bebidas para la cafetería, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque aparte de orar, hay que actuar. No es solamente: Señor, ¿en qué sirvo? ¿En qué sirvo? Pero estoy ahí arrodillado y al lado tengo la fregona, pero ni la veo. Hay que actuar también, hay que actuar. El reposo entonces solo puede venir cuando he servido en la casa de Dios, cuando he trabajado y cuando me he dado a los demás de alguna manera. Yo recuerdo haber estrenado un coche, ir a la tienda a recogerlo y decir: Señor, este coche es para llevar a tu gente, es para llevar a tus hijos, es para llevar a tus sacerdotes, es para llevar a tus profetas. Y entonces cada vez que llegaba alguien a Madrid: Carlos, que hay que ir al aeropuerto a recoger a no sé quién que viene. Ah, vale, pues allá vamos. Eso sí, yo lavaba el coche antes porque no suelo tener la virtud de tener el coche limpio. Los que tienen hijos me comprenden. Entonces, yo le dije al Señor esa oración y mi coche literalmente se fundió haciendo viajes al redil, hasta el punto que, viviendo ya en Barcelona, una vez fuimos al redil a trabajar con 4 voluntarios, además de mi persona, y en el camino a Madrid, ¡pum!, el coche reventó el motor y nos quedamos tirados en Zaragoza. Así, literal, o sea, el coche se murió en la autopista. De repente se apagó, ¡pum! Y yo dije: ¿qué ha pasado aquí? Entonces, llamamos a la grúa, me llevaron el coche hasta Zaragoza y lo dejé allí en la Ford.
Y como eso era, creo recordar que era un lunes, pues el seguro nos llevó en taxi hasta Madrid, porque eso sí, fuimos a trabajar, íbamos a trabajar y fuimos a trabajar. Y cuando me llaman desde la Ford, no, que hay que cambiar el motor entero. ¿Cómo? Sí, el motor se ha roto. Pero ¿cómo puede ser si ese coche tenía, pues no sé, debería de tener 6, 7 años o menos? Pero claro, ese coche tenía kilómetros, era un Ford Focus familiar. Bueno, pues le pusimos el motor nuevo al coche, 3.000 y pico euros costó. Y el coche finalmente acabó en las manos de Pati y Cristina. Cuando yo pude cambiar de coche, ese se lo regalé a ellos y hasta hace bien poquito lo han usado. Hasta hace bien poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier cosa que tú tengas, sea material, sea una habilidad, sea un don, sea dinero, sean recursos de cualquier tipo, una empresa, tu propia familia, tu vida entera, tú tienes que decirle al Señor, Señor, aquí está todo lo que tengo, te pertenece a ti, úsalo por favor, Señor, úsalo, yo no quiero estar en el banquillo. Estar en el banquillo es una tortura para cualquier jugador de fútbol. Y así tiene que ser para los hijos de Dios. Señor, yo no quiero estar en el banquillo, yo quiero servir, yo quiero dar, yo quiero que todo lo que tengo sea útil, que sirva para el reino de los cielos. Si no, no tiene ningún sentido tener cosas en esta vida. Atesorar para uno mismo no tiene sentido, no te hace feliz, te frustra. Y entonces hallarás esas aguas de reposo que Dios ha prometido. Sigue diciendo el salmista, confortará mi alma, nuestra alma, que es algo así como un centro informático tecnológicamente súper avanzado que está dentro de nosotros y que sufre, nuestra alma debemos de cuidarla muy bien, porque podríamos decir que nuestra alma es una parte muy frágil de nuestro ser. Es una parte vulnerable de nuestro ser. Una parte voluble. Una parte altamente atacada por el diablo. Por eso yo tengo que cuidar mi salud emocional y tengo que trabajar la sanidad interior en mi vida. Recomiendo que os escuchéis las predicaciones de nuestra querida pastora Emma de los últimos domingos, donde ella ha estado hablando precisamente de sanidad interior, de sanidad del rechazo. Y es impresionante. Yo cada vez que escucho ese tema descubro alguna, vamos a decir, herida, alguna grieta por la cual el diablo ha tratado y sigue tratando de destruir mi vida. Son heridas de rechazo, heridas fruto de decepciones, abandonos, abusos. Hay tantas posibilidades y de verdad recomiendo que os escuchéis las predicaciones de Emma de los últimos domingos. Están puestas en la página web de Madrid, porque necesitamos hacer un chequeo a nuestra alma. Y necesitamos cerrar todas las vías que el diablo va a tratar de aprovechar para entrar a nuestras vidas y destruirnos. El diablo quiere destruirte. No sé si lo sabías, pero el diablo no se dedica a estar volando por el cielo con 2 cuernos y con un tridente. El diablo va a tratar de destruir tu vida. Su misión es hurtar, matar y destruir. Y lo hará con todo su empeño. Y lo hace con inteligencia. Y lo hace aprovechando cualquier oportunidad que nosotros le demos. Muchas veces los hijos de Dios somos pasivos frente a estas cosas. Y decimos, bueno, sí, sanidad interior, pero yo ya estoy en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y ya no necesito yo ninguna sanidad, ya Cristo me sanó por completo. No caigas en ese error. No caigas en ese error, porque entonces podrías ir también a robar al Carrefour y como ya Cristo te perdonó, no hace falta pedir perdón. No, sí hace falta. Hace falta que tú detectes en qué momentos de tu infancia, en qué momentos de tu juventud, incluso cuando estabas en el vientre de tu mamá, pasaron
circunstancias y situaciones en las cuales tu vida quedó marcada, tu vida quedó expuesta y el diablo puede aprovechar eso. Por ejemplo, si tu mamá tuvo un embarazo no deseado, como fue en mi caso. Mi mamá, cuando se quedó embarazada de mí, no quería quedarse embarazada. Y solamente el hecho de no querer quedarse embarazada y de renegar y de quejarse y de amargarse por eso, produjo en mí, que era apenas un cigoto, produjo en mí una herida de rechazo. No hay peor rechazo que el rechazo que tú puedas recibir de tus padres, porque son las personas que más te deben de querer en la vida, son las que desde el mismo momento de la concepción deben de volcarse completamente en ti. Y un minúsculo ser en el vientre de su madre, que todavía no se ha desarrollado físicamente, pero que ya tiene alma y que ya tiene espíritu, puede ser herido en ese momento. De manera que cuando esa persona crece, en algún momento ese rechazo va a salir a la luz. En mi caso, por ejemplo, yo era una persona hipertímida. No era una timidez normal. Era una timidez que estaba alimentada por un rechazo que yo no sabía de dónde venía. Apenas me vine a dar cuenta cuando en la vida cristiana yo empecé a escuchar estos temas de sanidad interior. Y yo dije, anda, pues si yo soy uno de estos. Si yo soy uno de estos que fui un embarazo no deseado. Luego sí, luego fui muy querido. Y cuando nací me dieron todo y más. Y nunca me faltó de nada. Y nunca me faltó el cariño de mis padres. Pero en el momento de la concepción yo no fui querido. Es más, nunca se lo he preguntado a mi madre. Pero seguramente mi madre ya puesta en faena diría, ya tengo 2 hijos varones, ya que ha venido esto de sorpresa, por lo menos que sea chica. Pues no fue chica. No fui Carla. Fui Carlos. Pero si ellos pensaron de esa manera, eso también es un rechazo. Y hay tantas posibilidades en las que hemos podido ser rechazados que necesitamos orar, necesitamos perdonar a las personas que nos rechazaron. Eso sí, lo vas a escuchar en las predicaciones de Emma desde el principio hasta el final. La única manera de recibir sanidad para el alma es cuando tú tomas la decisión de perdonar. Aunque duela, aunque no comprendas, aunque no haya reciprocidad, perdonar. No hay otra solución. Yo no puedo decir, ay Señor, pobrecito de mí, que me rechazaron, o que cuando era pequeño alguien abusó de mí, o que el profesor me puso orejas de burro en la clase y yo pasé una vergüenza terrible que ya me dejó marcado para toda la vida. Sea lo que sea, si yo no perdono, no puedo recibir sanidad. Esa es la vía para la sanidad, perdonar. Y esa vía lo que hace además es cerrar la puerta. El diablo ya nunca podrá entrar por allí. Es sellar esa grieta en tu vida. Y el diablo ya no podrá aprovecharse de esa herida. Pero si no perdonamos, esa herida permanece abierta y cíclicamente en mi vida se va a producir un sangrado, se va a producir una infección de esa herida. Se puede volver algo crónico. Otra área de mi vida, de mi alma, que yo tengo que cuidar muy especialmente son los hábitos pecaminosos. Hay hábitos pecaminosos en nuestra vida que por ser pecados, podríamos decir, vergonzosos, no nos atrevemos a sacarlos a la luz. Por ejemplo, si una persona en la vieja vida era capaz de beberse 5 litros de cerveza y no emborracharse, a veces hemos oído cristianos que presumen que tenían esa capacidad, un poco absurda, pero la tenían. Y entonces no es como un pecado vergonzoso, ¿verdad? No, pues yo podía beber y mis amigos caían y yo me mantenía en pie. Bueno, no es como algo así muy vergonzoso, pero un pecado sexual, por ejemplo, un pecado de pornografía, un pecado de adulterio,
un pecado de fornicación, son pecados vergonzosos. Un pecado que se guarda y que se esconde, porque da vergüenza sacarlo a la luz. Entonces, esos hábitos pecaminosos muchas veces son los que no trabajamos porque precisamente nos da vergüenza sacarlos a la luz y exponerlos. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa. Di conmigo, confiesa. Wow, ahí hay tanto poder. Ahí hay tanto poder que el que confiesa su pecado está en realidad humillando a Satanás. El que confiesa su pecado está lanzando dos mensajes. Uno para Dios: Señor, confieso mi pecado. He pecado contra ti, necesito tu perdón, necesito que tú me sanes, necesito que tú arranques toda corrupción de mi vida, que sanes este hábito pecaminoso en mí. Pero a la vez le estás mandando un mensaje al diablo: diablo, tú ya no tienes potestad sobre mí. Diablo, te recuerdo que Cristo murió en la cruz y te venció. Y yo me pongo en manos de Dios, no en manos del pecado. Es un mensaje doble el que se lanza. Es un mensaje al mundo espiritual, pero para Dios en un sentido y para el diablo en otro. La persona que esconde su pecado, la persona que lo oculta, no puede prosperar en la vida cristiana, no puede recibir sanidad. Y hay gente en la iglesia que la vemos sonreír, la vemos alabar, la vemos levantar sus manos, pero no hay prosperidad en su vida. No hay una primavera con el Señor. No florecen, no pueden prosperar, porque hay un hábito pecaminoso escondido, oculto, que no están trabajando, que lo han aparcado, que han tratado de ponerle un maquillaje por encima. Yo levanto las manos cuando alabo, yo grito y hasta lloro cuando estamos en las vigilias, pero por dentro hay una persona que está oprimida, hay una persona que está aplastada por el diablo, y con todo el derecho el diablo la aplasta, porque hasta que tú no confiesas tu pecado no puedes prosperar. Ahora, confesar el pecado, no nos podemos poner en plan tan místico de decir yo confieso mi pecado ante Dios. Yo necesito muchas veces exponer mi pecado también ante las personas para avergonzar al diablo. No necesito confesar mi pecado a una persona para que Dios me perdone. Eso no es bíblico. Pero es una buena medida de autoprotección que tú le rindas cuentas a alguien acerca de tu salud y de tus hábitos, porque eso te va a proteger. Eso como te expones, tú mismo te vas a poner firme a luchar contra ese hábito pecaminoso. Yo siempre le recomiendo a jóvenes, adultos, esposos que están enganchados a la pornografía, que están enganchados a una vida desordenada en el sexo, que están enganchados a cualquier tipo de adicción, sea hombre o mujer, tabaco, alcohol, drogas, ríndele cuentas a alguien. Ponte de acuerdo con alguien en decir: quiero que seas mi mentor en este asunto. Ya sea tu líder, ya sea tu pastor, alguien de confianza, alguien maduro en la fe, eso sí. No alguien que te vaya a decir: te has emborrachado esta semana, no pasa nada, venga, yo me voy contigo y nos tomamos otra. No, alguien maduro en la fe, alguien que conozca bien la palabra de Dios, que tenga un buen testimonio, que sea fiel en el Señor, lo que podríamos llamar un anciano en la iglesia, y dile: yo quiero que seas mi mentor porque estoy luchando con este pecado y necesito rendirle cuentas a alguien. Eso te va a ayudar a ti, porque todos los días sabes que vas a tener que ir a decirle: oye, hoy vi pornografía, hoy no vi pornografía, hoy me fumé 2 cigarros, hoy no me fumé ningún cigarro, hoy robé, hoy no robé. Hábitos pecaminosos, tienes que trabajarlos.
tienes que arremangarte y empezar a trabajar en tu alma. Y empezar a trabajar seriamente. Hay gente que no ha dado fruto todavía porque tiene hábitos pecaminosos. Y llevan años en la vida cristiana. Ojo, un hábito pecaminoso puede ser la depresión. Estamos hablando de emociones, estamos hablando del alma. Y tú tienes que aprender a trabajar y a dominar y a sujetar todas las emociones de tu vida. Todas. El espíritu tiene que estar por encima y la carne y el alma tienen que estar sujetas al espíritu. Entonces, trabajemos los hábitos pecaminosos para poder ver prosperidad en nuestra alma, para ver que nuestra alma es un lugar confortable. Otra área que tenemos que trabajar son las maldiciones generacionales, algo que estamos trabajando fuertemente en la iglesia ya desde hace más de un año, el famoso material del árbol, ¿verdad? ¿Cuántos están viendo el material del árbol con las raíces? Bueno, es un material excelente para trabajar las maldiciones generacionales. Dios es un Dios de generaciones. Cuando tú ves en la Biblia, se hace mención a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le dijo a Salomón, Salomón, te has ido detrás de los dioses de tus mujeres idólatras. Dice, pero por amor a David, tu padre, yo voy a conservar una tribu en tu hijo, en el reinado de tu hijo Roboam. Y Dios es un Dios de generaciones, pero también las maldiciones pasan de generación a generación. Dios dice en Éxodo 20, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Lo cual quiere decir que pecados concretos que cometieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, hasta la cuarta generación, afectan hasta el día de hoy a mi vida. Y eso es una faena, ¿verdad? Eso es una guarrada, pero es así, es así. Por lo tanto, tenemos que ponernos también muy en serio a trabajar las maldiciones generacionales, conocidas bíblicamente como iniquidades. La iniquidad es una línea de pecado que trae mi apellido. Y puede que mi abuelo o mi bisabuelo cometió un asesinato. Puede que mi abuela o mi tatarabuela era una pitonisa, una bruja, una persona que practicaba todas esas cosas, que leía cartas, manos. Puede que por ahí algún antepasado mío hizo negocios ilícitos, o estaba en la mafia, o vete tú a saber qué cosas, o fue un delincuente, o fue un violador, o promovió determinado pecado. Tenemos que orar para identificar esas iniquidades y cortarlas en nuestra vida. Cortarlas en el nombre y la autoridad de Jesucristo, pero hay que identificarlas. Las oraciones generales en la vida cristiana son muy bonitas, pero son poco productivas. Señor, bendíceme. ¿Y cómo quieres que te bendiga Dios? Resulta que al mes siguiente te dan un trabajo excelente y tú no lo asocias con una bendición que le habías pedido a Dios. Eso de bendíceme. Y Dios te da 2 hijos y tú dices, no, es que Dios no me ha bendecido mucho porque yo quería 7 hijos. Ah, pero es que tú no le dijiste, quiero 7 hijos. Bendíceme de forma general, no. Bendíceme de forma concreta. Y de la misma manera yo tengo que cortar iniquidades de forma concreta, de forma precisa. Las identifico y las corto. Estamos entonces, cuando yo trabajo esas 3 cosas, sanidad interior, hábitos pecaminosos, maldiciones generacionales, yo voy a hacer que mi alma sea un lugar confortable. Mi alma será un lugar de paz. Mi alma será un lugar donde no voy a oír cantos de grillos. No va a ser un lugar de agobio. No va a ser un lugar de confusión.
va a ser un lugar confortable donde se podrán producir buenas ideas, buenos proyectos, buenos pensamientos. Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que sea justo, santo, bueno, puro, limpio, en eso piensa. Pero muchas veces nuestra alma no está preparada para pensar en esas cosas, porque hay demasiada contaminación, hay demasiadas heridas, hay demasiados pinchos, hay demasiadas iniquidades allí reinando. Yo te recomiendo especialmente que te integres en alguna célula, porque en la CCI trabajamos estas cosas a nivel de célula. Trabajamos estos asuntos a nivel de célula. No son asuntos que se pueden tratar fácilmente un domingo en una predicación, porque se requiere una aplicación personal, directa. Por eso nuestra recomendación es que estés en una célula y que allí puedas experimentar esta confortabilidad para tu alma. Sigue diciendo el salmista, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios ha comprometido su nombre en bendecirte. Dios, todo lo que hace, lo ha hecho comprometiendo su nombre. Dios no lo hace por competir con nadie, Dios lo hace por amor a su nombre. O sea, no hay nada más alto que el nombre de Dios. Dios no puede jurar por algo más alto que su propio nombre, por su propia integridad, por su propio carácter. Por eso Dios va a cumplir sus promesas. Y una de esas promesas es que Él te va a guiar por sendas de justicia. Me encanta esa palabra. Hay una profecía de Isaías. En Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y lo pone con letra mayúscula, camino de santidad. Escucha esto, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ahí puedes poner entre paréntesis, yo, pero no Carlos, sino yo, tú. Yo, por torpe que sea, no se extraviará. A mí esa palabra me fascina. La leí hace ya muchos años y nunca se me olvida. Ese camino de santidad es el camino que Dios tiene preparado para ti. Es un camino que dice que no pasará inmundo por él. O sea, no es un camino que tú puedas andar por él si estás inmundo, si hay pecados ocultos en tu vida, si hay cosas escondidas que tú no has querido sacar a la luz, si hay pecados que tú no quieres trabajar, no puedes caminar por esa senda. Pero la senda de justicia por la cual Dios te quiere llevar, a mí lo que más me impresiona es que cualquier torpe puede ir por esa senda. Cualquier persona con debilidades, con defectos, cualquier persona frágil puede caminar por ese camino y le va a ir bien, no se va a extraviar. Es un camino seguro, es un camino que sabes que te va a llevar al destino sí o sí. Tú no es como los GPS que a veces te meten por sitios que no son nada seguros. Yo por lo menos el mío ya me ha hecho varias veces la puñeta y las últimas veces ha sido justo cuando estaban Quique y Emma aquí. Los he tenido que llevar a algún sitio. Me acuerdo cuando vinieron y fuimos al Molí de Sabadell, y entonces el día que nos volvíamos para casa, yo pongo el GPS y llego a una curva y me dice a la derecha, y era un camino de tierra. Y yo perdido por ahí en Sabadell, digo, pero ¿cómo me mete esto por aquí? Este cacharro asqueroso. Y encima he pagado por él. Bueno, pues yo ahí reprogramándolo, que no, que caminos de tierra no, que métete por aquí, métete por allá. Y yo sudando, ¿no? Porque claro, estábamos ahí perdiendo el tiempo tontamente. Bueno, este camino que Dios te propone es un camino seguro, es un camino de éxito. Pero por favor, no traduzcas la palabra éxito como la traduce el mundo. Tenemos que reprogramarnos. Es un camino de éxito, es un camino en el cual tú vas a glorificar a Dios.
tú vas a ver el resultado de servir y obedecer a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que yo personalmente como pastor quiero cumplir con las predicaciones que os doy es destruir falsos conceptos y falsas ideas que tengamos en nuestra mente. Porque una falsa idea que tú tengas en tu mente te va a conducir a un desastre seguro. Si tú, por ejemplo, eres de los que cree que, no sé, que el matrimonio es una tortura, entonces nunca vas a querer casarte. Si tú eres de los que cree que el éxito en la vida es ganar mucho dinero, si tú crees eso, tú vas a la destrucción segura. Pablo lo dice claramente, en Timoteo también. O sea, que los que aman las riquezas y ponen su confianza en las riquezas se van a llenar de dolores porque su fe se va a extraviar. Entonces, cualquier concepto equivocado que tú tengas grabado en tu mente, yo quiero destruirlo, quiero combatirlo, quiero desarticularlo. ¿Y cómo? Pues con la palabra de Dios, para que sea sustituido, para que sea renovada tu mente, para que teniendo sólidos principios y conceptos en tu mente, tú puedas llegar al fin que Dios tiene para ti. Porque si no, o sea, si tú quieres tomar la palabra de Dios y meterla en tu vida, conservando todo lo viejo, no va a funcionar. Te vas a destrozar tratando de entender las cosas que Dios hace. Vas a caer en una confusión terrible. Por eso dice el Señor, las cosas viejas pasaron. Y algunos interpretan eso como, no, mis pecados pasaron. Mis pecados y mis creencias erróneas. Mis pecados y mis conceptos equivocados. Todo eso tiene que pasar, lo tengo que desechar de mi vida. Claro, el primer día de vida cristiana, yo no me entero de nada. Apenas he llegado a entender que soy pecador y que necesitaba un Salvador. Pero en la medida en que yo empiezo a leer la palabra de Dios, si yo no vacío primero los conceptos antiguos, viejos, y por lo tanto inservibles, los conceptos nuevos de la palabra de Dios no podrán anidar en mi corazón. Necesito sacarlos, necesito limpiarlos. Algunas veces a mí me decían, ¿te han lavado el cerebro en la iglesia? Y yo decía, sí, necesitaba que lo lavaran. Necesitaba tirar muchas cosas viejas, inservibles, que me llevaban a extraviarme al camino de tierra, y yo no podía llegar al fin que deseaba, y menos aún al que deseaba Dios. Por lo tanto, sí, había que hacer un lavado de cerebro, yo lo reconozco, pero es un lavado para bien, es un lavado para implantar la palabra de Dios. Yo no puedo plantar un árbol bueno si antes no arranco todas las malas hierbas que hay ahí y las zarzas y dejo ese terreno, aunque sea una porción pequeña, limpia, para que cuando plante el árbol bueno tenga todo lo necesario y ningún impedimento. Por lo tanto, sí, si yo quiero caminar por esa senda de justicia, yo tengo que apropiarme de las verdades de Dios. Y me encanta saber que Carlos Villanueva, con sus defectos, que son muchos, podríais pasar una encuesta a mi esposa y a mis hijos y os dirían unos cuantos. Me encanta saber que con mis limitaciones, con mis debilidades, yo puedo caminar por esta senda de justicia, por este camino de santidad, y no me voy a extraviar, no me voy a perder. Me encanta saber que Dios me acepta en sus caminos. Me encanta, eso me da una seguridad a prueba de bombas. Puede venir lo que venga, puede haber los cambios políticos que haya, puede cambiarse el rey de España y el presidente del gobierno, pero yo voy a seguir sobre la roca, voy a seguir caminando en el camino de la santidad. Primera de Corintios 1, 26, 27.
dice Pablo que, 1 Corintios 1, a ver, Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí puedes poner también yo. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo digo, a veces me han acusado también de ser una persona débil por aferrarme a Dios. Pero yo digo como Pablo, lo que para mí era ganancia, yo lo tengo como pérdida. O sea, yo podría presumir de algunas cosas en la carne, en las cuales en otro tiempo hubiera puesto mi seguridad. Por ejemplo, tener 2 carreras. Por ejemplo, tener una buena nómina y una seguridad económica. Yo hubiera podido poner mi confianza en la vida en ese tipo de cosas. Es en lo que la gente suele poner su confianza. Pero, sinceramente, todo eso para mí es basura. Y no porque sea algo despreciable o que no le agrade a Dios. Son cosas que pueden ser buenas. O sea, tener títulos no es algo malo, es algo bueno, pero no es algo en lo que tú debes de poner tu confianza. Tu confianza tiene que estar en los parámetros de Dios, en los parámetros de Dios. Tu confianza tiene que estar en las promesas de Dios. Entonces te va a ir bien. El momento en que tú empiezas a confiar en tus habilidades, en tus recursos, es lo mismo que estar diciéndole a Dios, tengo tu palabra por basura. Porque todo lo que se salga del primer puesto es basura. Por eso la Biblia dice que tenemos que aborrecer a todo lo que no sea Dios. Porque aborrecer significa poner en segundo lugar, o sea, amar menos. Dios es el primero y todo lo demás viene después. Yo confío en la palabra de Dios absolutamente y en todo lo demás relativamente. Eso es aborrecer. Cuando yo digo que aborrezco a mi esposa o a mis hijos, no significa que qué asco me dan. Significa que Dios está en el primer lugar y como el amor hacia Dios no se puede comparar con ninguna otra cosa, los que están por debajo es lo mismo que si los aborreciera. En ocasiones las ovejas se pierden, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla de la oveja que se pierde. Y hay ocasiones, efectivamente, en las que nos podemos despistar, nos podemos confundir, nos podemos enredar en algún tipo de situación, relación o pecado, y eso nos puede llevar a perdernos, nos puede llevar, más que a perdernos, diría yo, a desorientarnos. Es decir, a no saber muy bien cómo volver al rebaño. Eso es lo que la Biblia llama una oveja perdida. Una oveja perdida es aquella que en algún momento del paseo se desconectó y no sabe llegar al lugar. Quiere, anhela volver a estar bajo la cobertura del pastor. Dios es mi pastor, nada me faltará, pero no sabe cómo hacerlo, porque la oveja sola no sabe guiarse, no sabe reconducirse. Entonces, por eso dice la Biblia que el pastor va y deja las 99 y busca a la oveja perdida. Entonces, en la iglesia a veces hay ovejas perdidas que tenemos que ir a buscarlas. Pero la oveja perdida es la que se desorienta, la que no sabe el camino de regreso. No hay que confundir con el hijo pródigo. El hijo pródigo nadie fue a buscarlo, ¿verdad?
Porque el hijo pródigo salió mal de la casa. Porque el hijo pródigo pidió la herencia al padre antes de que el padre falleciera. Y eso es algo feo. Eso no se hace. Yo no me imagino pidiéndole la herencia a mi madre. Mamá, dame la herencia, que ya te queda poco. Sería muy feo, ¿verdad? Pues eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Oye, papá, ¿qué tal si me das la herencia por adelantado? No vaya a ser que se te ocurra despilfarrarla o hacer un negocio fracasado, o porque me quiero divertir en la vida. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Pidió la herencia antes de tiempo. Y eso es una deshonra para los padres. Se fue mal de la casa. El padre le dio la herencia y el hijo pródigo se marchó a vivir la vida. Eso hace un hijo pródigo. Se va ofendiendo al padre, porque eso es una ofensa, y se va a gastar la vida, a probar aventuras, a hacer todo lo que no puedo hacer en la iglesia, porque quiero probar. Eso es un hijo pródigo. Pero el hijo pródigo nadie va y lo busca, porque el hijo pródigo no está confundido ni desorientado. El hijo pródigo está encaprichado con el mundo. Y el mundo tiene muchas formas de presentarse a nuestra vida. Ahí nos pinta en la parábola el hijo pródigo pues como alguien que sí, que se fue a emborrachar, que se fue a gastar con mujeres y a todo tipo de, podríamos decir, de pasiones. Pero irse al mundo no es necesariamente ir a degradarse de esa manera. Pero el final sí va a ser el mismo. Te vas a encontrar solo, te vas a encontrar vacío, te vas a encontrar sin propósito ninguno, te vas a encontrar anhelando la casa del padre. Y finalmente, si el hijo pródigo decide humillarse, volverá a la casa del padre y volverá pidiendo perdón. Y pidiendo perdón y humillándose, el padre lo recibe por completo y lo restaura después de un proceso de limpieza y de sanidad, lo restaura a su lugar. Yo he conocido pastores que en un momento dado se marcharon de la iglesia y se marcharon mal. Algún tipo de aventura, y fíjate, no era una aventura para irse con mujeres o para irse a hacer un negocio, no, era abrir otra iglesia. En principio no es como una cosa que tú digas, ¡hala, qué pecado! No, pues iba a abrir una iglesia, pero se marchó mal. Se marchó mal, quiero decir, pues que se marchó hablando mal de su pastor, criticando todo. Me voy a abrir una iglesia, pero ¿por qué esta iglesia no vale para nada? Porque aquí no me hacen caso, porque aquí no me dan oportunidad, porque aquí... Y entonces, al cabo del tiempo, como salió mal y se encontró en ese mismo pozo de soledad, de saber que había ofendido a su padre, pues yo he visto a un pastor, por ejemplo, volver y pedir perdón a su pastor. Y el pastor principal decirle, ¿sabes qué? Tú nunca has dejado de ser un hijo. Tú vas a comenzar ahora desde cero todos los cursos de la iglesia, pero tú vas a tener tu lugar. Vas a empezar el proceso desde abajo y yo le he visto, y yo ser un pastor recién ingresado, estoy hablando del CENTI, ser un pastor de nuevo ingreso en el CENTI y ver a ese tipo con 50 años empezar a hacer todos los cursos desde abajo de la iglesia, como si fuera un recién llegado a la iglesia. Pero se humilló, pidió perdón públicamente en aquel congreso y Néstor lo repuso a su lugar, eso sí, previo proceso de formación, sanidad, restauración, pero así es como se hacen las cosas. Cuando el hijo pródigo se va, si quiere volver a la casa, tiene que pedir perdón, porque ofendió al padre. Y es diferente entonces de la oveja perdida, que se confunde en un momento dado, se enreda en algún tipo de situación y se desorienta, ¿no? Sigue diciendo el salmista,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vuelvo a repetir, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Un valle de sombra de muerte son las malas noticias y malas situaciones que nos toca atravesar en algunos momentos de la vida. Algo que muchas veces los cristianos nos quejamos contra Dios. ¿Por qué me toca pasar por esto, Señor? Y esa es una pregunta muy mala para hacerle a Dios. Porque la mayoría de las veces Dios no te la va a responder. No le preguntes a Dios, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Por qué se destruyó mi matrimonio? ¿Por qué se murió un familiar? ¿Por qué se arruinó mi negocio? ¿Por qué? Ese por qué es como una queja contra Dios. Ese por qué es como pidiéndole explicaciones a Dios. Y a Dios tú no le puedes pedir explicaciones. Quizá Dios te puede dar un porqué porque tienes que aprender de los errores y tienes que intentar no repetirlos. Pero sin duda alguna hay valles de sombra de muerte en nuestras vidas. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad grave, una situación económica difícil y angustiosa, una desolación, una ruptura matrimonial. Hay situaciones que son valle de sombra de muerte. Son situaciones complicadas. Y en algunos momentos nos va a tocar pasar por esas situaciones. Pero el salmista decía, no temeré mal alguno. O sea, no habrá nada que pueda acabar conmigo. No habrá nada que pueda destruirme. No habrá nada que pueda separarme de Dios. No voy a tener temor de nada absolutamente. En el Salmo 119:14 dice, mi escondedero eres tú. En el Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Podemos empezar a tocar algo. Con cánticos de liberación me rodearás. Una de las mejores maneras de salir de la angustia que te produce una situación es la alabanza. Es la adoración a Dios. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo que ocurre cuando tú alabas a Dios. Si en verdad alabas a Dios, porque alabar a Dios no es abrir la boca y cantar. ¿Has escuchado lo que he dicho? Alabar a Dios no es abrir la boca y cantar. Hay gente que abre la boca, canta, pero aquí está su angustia, su problema, su sombra de muerte, sigue ahí. Alabar a Dios es poner a Dios en el centro de tus pensamientos. Y cuando tú alabas a Dios en espíritu y en verdad, tú estás poniendo a Dios en el centro de tus pensamientos. Tú estás poniendo a Dios en el centro de tus oraciones. Estás poniendo a Dios en el centro de tu corazón. Como cantábamos esta mañana, Cristo, sé el centro. El centro de mi vida, el centro de la iglesia, el centro de mi familia, el centro de mi enfermedad, el centro de mi matrimonio, el centro de mi negocio, el centro de mi luto, el centro de mi celebración, el centro de mi euforia, el centro de todo. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, viene la liberación, empiezan a disiparse los miedos, porque ya el miedo, el problema, el Goliat no está aquí en el centro de tu mente, sino que tú empiezas a poner a Dios en el centro. Hay un efecto liberación, un efecto salvación en medio de la alabanza. Y dice el salmista, tú estarás conmigo. ¿De qué manera? Con tu vara y con tu cayado. El cayado sirve para rescatar a la oveja de un lugar complicado, de difícil acceso, de una zarza, de una zanja donde se haya caído. El cayado ayuda a levantar. Es una fuerza sobrenatural de Dios para que tú te levantes.
pero también la vara infunde aliento. ¿Cómo puede ser posible que la vara infunde aliento? Pues mira, ahí está la oveja pastando y ahí hay un nido de serpientes y el pastor ve que la oveja se acerca y ¡fa! Me da con la vara y la oveja sale corriendo. No me conviene ese lugar. Y cuando sale corriendo y enseguida se junta con las otras ovejas, dice, ya estoy, aquí estoy mejor, aquí estoy seguro. Los padres que no dan con la vara a sus hijos nunca entenderán cuando Dios les da con la vara a ellos. Ojo con esto, porque esto es demasiado importante. Si tú como padre a tus hijos no les das con la varita, nunca entenderás cuando Dios venga a ti a darte con la varita y tú dirás, ¿pero qué pasa? ¿Pero Dios, por qué me sucede a mí esto? Y te quejarás y empezarán los porqués. ¿Por qué, Señor, se arruinó mi negocio? Porque no entiendes lo que está ocurriendo, no entiendes lo que Dios está queriendo hacer. La vara entonces, en vez de darte aliento, te provocará reacción. ¿Tú has visto alguna vez una oveja que cuando le den ahí con el bastón se vuelva a morder a su pastor? ¿A que no? Pero sí puedes ver a un Doberman que si le das, viene a morder. Y si puede arrancarte la vara o el brazo. Y a veces así reaccionamos nosotros cuando no entendemos la vara de Dios. Nos volvemos a morder a Dios. ¡Ay, Señor, tú a mí no me quieres! Ahora no volveré a la iglesia. Tanto orar para esto, Señor. Y le mordemos a Dios. Nos volvemos Doberman en vez de una oveja que cuando le dan, sale corriendo de ahí y dice, aquí hay algo que no me conviene. No sé lo que será, pero me voy con el grupo. Me voy al rebaño. ¿Y sabes por qué la oveja recibe aliento? Porque entiende que alguien la está cuidando, que alguien la está alertando, que alguien le está diciendo por ahí no, por ahí no. Y como es el pastor, ella sabe que es el pastor el que le ha dado con la vara, y es el mismo pastor que cuando la oveja está herida la venda, y cuando van a beber agua la lleva a un lugar tranquilo de aguas de reposo, y que le da buenos pastos. Sabe que el pastor es alguien bueno en su vida, sabe que Dios no va a hacer algo malo en su vida. Por eso si recibe el varazo dice, duele, pero hoy Dios me está librando de algo. En algún peligro me estaba yo metiendo. Cuando tengas algún tipo de pérdida en la vida, cuando atravieses por algún valle de sombra y las cosas te hayan ido mal y tú experimentes que Dios te está disciplinando, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y piensa, Señor, algo hice mal para estar en esta situación. Algo hice mal. ¿En qué momento desobedecí tu palabra? Quiero aprender. ¿En qué momento me olvidé de tu consejo? Porque haberme olvidado de tu consejo me ha hecho deslizarme a este valle de sombra de muerte. Y si no fue por un error tuyo, si fue simplemente circunstancias que ocurren en la vida, pues deja que el cayado de Dios te levante. Deja que el cayado de Dios te sustente. Él te ha diseñado, Él te ha formado, Él conoce todas tus necesidades. Amén. Vamos a orar y seguiremos la semana que viene con el Salmo 23, porque realmente es una oración tan preciosa la que hizo el rey David con este salmo. Es una dedicación tan asombrosa, con tanta riqueza. Solo alguien que era pastoreado por Dios podía escribir algo así. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú pastorees nuestras vidas, que tú seas el pastor de nuestras almas, que tú seas el que dirija nuestros pasos. Señor, que tú comiences a ordenar aún en nuestra alma todas las cosas que están erradas, todas las cosas que están equivocadas, creencias erróneas, Señor, falsas deidades que aún se levantan en nuestro corazón, falsas
promesas que todavía estamos esperando que se cumplan, falsos credos, Señor, que no se corresponden con lo que tú has dicho. Hoy te quiero pedir, Espíritu de Dios, que tú pongas en nuestro corazón el deseo de limpiarnos de todo hábito pecaminoso, el deseo de limpiarnos de toda inmundicia, aún de cortar toda maldición generacional en nuestra vida, porque tú nos has llamado a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Señor, yo quiero pedirte que tú hagas nuestra alma un lugar confortable, un lugar de reposo, un lugar donde tú puedas habitar en armonía. Señor, donde nosotros podamos obedecerte en todas las cosas y ver días buenos. Queremos exaltarte, Señor. Queremos adorarte. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará, Señor. Nada absolutamente nos faltará. Porque tú provees para toda nuestra necesidad. Porque tú eres el que nos lleva por sendas de justicia. Porque tú eres el que nos lleva por un camino seguro, Señor. Que aunque todo se vuelva peligroso alrededor, pero en ese camino ninguno se extraviará. Gracias, Dios, porque has provisto para tus hijos sendas de justicia, camino de santidad. Gracias, Señor, porque puedo reconocer hoy delante de ti que soy inútil, que soy torpe, que soy débil en tantas cosas, Señor, pero tú me haces caminar confiado. Tú eres mi refugio, mi escondedero. En el día de la tormenta tengo donde refugiarme. Cuando todos me abandonan, tengo quien me recoja. Cuando alrededor de mí todo es destrucción y desolación, puedo volver a la casa del Padre. Y allí me esperas, Señor. Señor, y quiero alabarte con todo mi ser. Quiero pedirte, Señor, que tú me rodees con cánticos de liberación. Que tú me ayudes a ponerte una vez más en el centro de mi vida, en el centro de mi existencia, en el centro de mis peticiones, en el centro de mi servicio, en el centro de mi familia, Señor, en el altar que te construyo cada día. Yo quiero que tú seas el centro, Señor, el centro de esta iglesia, el centro de mi célula, el centro de mi hogar, Señor, de mi matrimonio, el centro de mis ilusiones, de todas mis expectativas. Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Gracias, Señor. Conforta mi alma en este día. Sáname, Señor, de todas mis heridas. Señor, yo quiero perdonar en el nombre de Jesucristo, como tú me has perdonado a mí, Señor. Yo quiero perdonar a todos los que me han ofendido, Señor, sin faltar ninguno. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo quiero alabarte, Dios. Quiero alabarte, Dios. Quiero exaltarte, Señor. Quiero exaltarte, Dios. Gracias, Dios. Vamos a alabarle juntos. Vamos a ponerle a Él en el centro una vez más. Como iglesia queremos ponerte, Jesús, en el trono. Gracias. Aleluya, Señor. Santo eres. Aleluya. Santo Jesús, tú eres santo Dios. Mucho más profundo.
libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia estamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Gracias, Señor, Todopoderoso. Tú eres Rey de gloria, tú eres Señor de señores. Yo quiero bendecir, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en este lugar. Levanta tus manos al cielo. Señor, yo te pido que tú los fortalezcas. Señor, te pido que tú los acompañes. Que toda esta semana ellos puedan experimentar que tú eres su pastor en todas las circunstancias. Señor, aprendan a confiar, a deleitarse en ti, a buscar tu refugio, Señor, a dejarse disciplinar, a dejarse alentar por ti. Señor, que tú les des un alma confortable, donde otros puedan venir y estar a gusto, Señor, a su lado. Te pido que los prosperes en sus trabajos, Señor, en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hogares, que puedan ver cómo tú haces resplandecer tu gloria sobre cada uno de ellos. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un momento, por favor. ¿Podemos estar atentos a la pantalla? Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Oh. Vas conmigo en cada paso que doy, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré, en tu gracia, Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo bailo libre, soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz.
Bueno, aquí estamos en el desierto, cerca del Mar Muerto, dando un paseíto en dromedario. Hemos cogido unos cuantos taxis. Por aquí vemos Portugal, Guatemala. Buenas. A ver, por aquí, Bárbara, Elizabeth, hola. ¿Cómo están? Aquí tenemos a Dani. A ver, Dani, date la vuelta. ¿Qué tal vas en el camellito? Quieto, niño, que no te saco, ¿eh? Bueno, emocionante, ¿no? Bueno, un aplauso al Señor. Bueno, esto ya sabéis, este vídeo se hizo el año pasado de todas las personas que fueron a Israel. Entonces, para motivar a aquellas personas que ya tienen, o sea, la seguridad de que van a ir, de por favor hacer el ingreso de 600 euros, que es lo que cuesta ahora el billete, para poderlo comprar con tiempo. Al final de la reunión pueden hablar conmigo para poder separarlo, ¿no? Bueno, también quiero anunciarles un evento que tenemos el próximo fin de semana, el día 14. Es un evento donde vamos a participar como iglesia. Es un llamado que está hace Dios y también la iglesia. El evento se llama España, oramos por ti. Se llama el evento. Va a ser el sábado 14 de junio a las 19 horas en la iglesia Saint Mavid. No sé, bueno, ahí lo pone, está por aquí cerca, ¿no? ¿Dónde está Pipe? Es cerca, ¿no? Saint Mavid es por la Meridiana, creo que dije. ¿Ah, es por San Laizán? Bueno, lo estoy confundiendo. Pues es por ahí. Bueno, ya al final le diremos bien, concretamente, es la calle María Victoria número 11. Todos los años se hace este evento, o España, oramos por ti. Es bíblico, porque lo encontramos en Mateo 28 y en Mateo 16, donde dice, id y haced discípulos, ¿no? Y orar también, porque esa es la idea, orar y hacer discípulos. Orar por nuestras autoridades. En 1 Timoteo 2, del 1 al 4, ahí nos dice cómo nos habla de ir y orar por los gobernantes. Entonces, España necesita. Mira, una de las cosas que yo estaba ahora pensando de este evento es, o sea, el gran amor que Dios tiene que derramar en nuestros corazones para nosotros poder hacer esto, porque esto se hace por fe. Entonces es orar por esas personas que no conocen de Dios. Es esto. Tú oras por tu familia porque la quiere, la tienes ahí presente, pero yo pensaba ahora, Señor, tienes que poner en nosotros ese amor por las personas que no conocemos. Pero es ahí, es el evento. Entonces, mira, vamos a estar orando simultáneamente, toda España va a estar orando. Es una representación de la iglesia cristiana. Entonces, todos vamos a estar orando a la misma hora. Vamos a estar a las 7 de la tarde. Entonces, nos gustaría, ¿no?, que como representantes de la iglesia estuviéramos ahí. Es participar, ya le digo, es este sábado a las 19 horas. También tenemos otro evento del 7 al 19 de julio. Se llama la campaña evangelística Y hay solución. No sé si... Y hay solución y hay esperanza. Van a haber del 7 al 11 de julio, van a haber unos talleres en la iglesia. Todos los días va a estar aquí a las 7 de la tarde. 7:30, Nati. 7:30. Es para prepararnos, van a dar herramientas de cómo podemos ir y evangelizar, de compartir. Y del 14 al 18 se va a hacer el evangelismo es en las calles. Esto va a ser en cada lugar, o sea, donde nosotros nos corresponde, aquí cerca, en este lugar, en el barrio. Entonces vamos a salir también, ya luego les vamos diciendo el horario. Y el sábado 19 de junio va a haber una concentración masiva a las 19 horas. El lugar está por definir, no lo tenemos, no está bien claro. Pero es eso, ¿no? Es reunirnos, o sea, nos van a preparar aquí en la iglesia para este evento aquí, 7:30. A las 7:30 vamos a estar aquí.
El final de la concentración masiva se va a presentar el Salmo 150. Va a venir a ese evento. Le estaremos diciendo cada domingo, recordando este evento. Pero vuelvo a recordarles, el próximo que tenemos es este sábado, va a ser en la iglesia de María Victoria. De las personas que desean, o sea, nos gustaría a nosotros como representantes de la iglesia poder participar de ello. De España oramos por ti, porque ya les digo, cada año se hace y simultáneamente todas las iglesias van a estar orando. Aquí ya hay algunos que ya han ido a ese evento, creo. Entonces vamos a estar orando por España. España, oramos por ti, recordar que es bíblico y es sano, porque qué bueno es cuando uno está orando por otras personas, no sé, pero se siente una paz. Se siente paz cuando tú oras por otras personas. Entonces los animamos para el próximo sábado, los estamos motivando a las 19 horas. Muchas gracias. Hola. Ángela, ¿pero qué es el menú? Sobre barriga. ¿Aquí lo dice? Sí. Vale. ¿Qué digo? Mercedes. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Para acordarnos de que hoy es el menú, que es sobre barriga, arroz, ensalada, helado de limón. Estar en contacto con Merceditas, que es la que se encarga de recoger el dinero y darles va a estar en el fondo, ¿vale? Gracias. Sí. ¡Ah!